Hola, soy Lord Green. De seguro has escuchado hablar de este barco, ¿verdad? El Titanic, el barco de los sueños. Historia tan fascinante que inspiró a James Cameron a dirigir la joya del cine que lleva su mismo nombre. Aunque no lo parezca, la película no es tan distante de la realidad. ¿Un error humano o un simple accidente? Y esto es la verdadera historia del Titanic. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpa desde Southampton, Inglaterra, comenzando así su viaje inaugural. Tras recoger a algunos pasajeros de Cherburgo, Francia, el Titanic se dirige hacia Nueva York, tomando la ruta del Atlántico Norte. Mientras el barco va a máxima velocidad a 23 nudos, los pasajeros disfrutan de un magnífico viaje lleno de lujos y actividades, y hacen que el viaje del Titanic sea un viaje inolvidable. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el RMS Titanic tuvo un terrible accidente que llevó a su completa hundición. 3 horas más tarde, para las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el barco más grande de su tiempo había desaparecido por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. El Titanic se llevó más de 1500 vidas con él, hundiéndose en su tumba acuática. Eso es más de 2/3 de todas las personas que viajaban a bordo. La causa de este horrible desastre que causó tantas muertes fue un iceberg contra el que se estrelló el barco, o eso es lo que siempre nos habían dicho, pero los hallazgos científicos más recientes han desbancado esa teoría, y en este video les contaré toda la verdad que ha estado enterrada durante más de 100 años. Con 269 metros de largo, 28 metros de ancho, 53.3 metros de altura y con un desplazamiento de 46.238 toneladas de registro bruto, el Titanic parecía indestructible. La gente podía caminar kilómetros a lo largo de sus innumerables pasillos y cubiertas. Incluso los oficiales de barco necesitaron más de 2 semanas para recorrer el camino alrededor de esta enorme construcción. El Titanic tenía 4 enormes chimeneas de humo. Cada una de ellas pesaba 60 toneladas y se elevaba a 24.8 metros por encima de la cubierta y colocadas en un ángulo de 30 grados para que pareciera aún más asombrosas e imponentes. No menos impresionante fue el costo de la nave. Su construcción exigió $7.500.000. El astillero Harland & Wolff contrató a 3.000 hombres para construir el barco, incluso con un equipo de trabajo tan grande que laboraba 6 días a la semana desde las 6 de la mañana. Aún así se requirieron 26 meses para completar esta tarea monumental. Fue un trabajo difícil y peligroso. Imagínate la construcción de algo a la altura de un edificio de 20 pisos, sin cables de seguridad. Esas personas necesitaban dinero para mantener a sus familias. Los constructores ganaban 2 libras esterlinas por semana. Lamentablemente, 8 personas murieron durante el proceso de la construcción y otras 246 resultaron heridas. Entonces es muy difícil imaginar que un mecanismo tan complicado, con todo el trabajo, el esfuerzo, el dinero gastado en su creación, pudiera hundirse debido a un iceberg. Los nuevos hallazgos nos dan razones para creer que la causa original de la catástrofe no fue el hielo, sino el fuego. El periodista Selan Moloney ha estado estudiando el destino del Titanic durante más de 30 años. Fue él quien descubrió una enorme mancha negra de 9 metros de largo en el casco de la nave. Se dio cuenta después de examinar una foto tomada antes de que el Titanic zarpara. El periodista consiguió un álbum de fotografías inéditas que mostraban la construcción del barco y los preparativos para su primer y último viaje. El fuego tenía que haber durado unas 3 semanas antes de que alguien lo notara. Expertos en metalurgia están seguros de que tales condiciones podrían fácilmente debilitar el metal, reduciendo su resistencia hasta en un 75%. Por eso es que el iceberg no tuvo ningún problema para hacer un agujero en el costado de la nave. Si no fuera por el fuego hubiera sido imposible, pero el hecho de que el iceberg golpeara en el lugar correcto con el metal dañado es una de las increíbles y trágicas cuestiones. La administración sabía acerca del fuego y el hecho de que el barco no debería de haber partido en su viaje final. Sin embargo, eso hubiera significado la bancarrota para sus propietarios. El caso es que en ese momento los miembros de todo el país estaban en huelga, por lo que no había carbón para poder reparar el Titanic. No obstante, los boletos ya habían sido vendidos y otros cruceros ya habían sido cancelados, ya que todos querían ser los primeros en navegar en la nave más grande de todos los tiempos. Es por eso que los propietarios compraron todo el carbón que pudieran encontrar, e incluso de otros barcos. Por lo tanto, cancelar el viaje parecía totalmente inaceptable. Así que para ocultar la verdad se decidió girar la nave de tal manera que las marcas del fuego no fueran visibles desde los muelles.
por lo tanto los pasajeros no pudieran verlas. El interior del Titanic fue inspirado en el Hotel Ritz de Londres. La gran escalera recorría 7 de las 10 cubiertas del barco. Estaba decorada con pinturas, querubines de bronce y paneles de roble. Las instalaciones para la primera clase contaban con una piscina con agua caliente, un baño turco, un gimnasio, una pista de squash y un salón de belleza. Incluso las damas podían ordenar servicios de un estilista para que les ayudaran a prepararse para la cena. Tenían un periódico a bordo llamado The Atlantic Daily Bulletin. Incluso había un lugar especial para los perros pasajeros de primera clase. Las mascotas eran alimentadas, paseadas e incluso podían ser entrenadas durante el viaje. Las comidas para la primera clase incluían 13 platillos, cada uno con su propio vino. Fueron grandes eventos que duraban aproximadamente 5 horas. Había 1.500 botellas de vino, 20.000 botellas de cerveza y 8.000 habanos finos. Sin embargo, no habían binoculares. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque de tener binoculares podría haberse salvado del Titanic. Es una coincidencia trágica. En aquel entonces no contaban con sistemas de alarmas, por lo que para detectar las amenazas en el camino las personas especializadas tenían que hacer guardia, observando a los alrededores a través de unos binoculares. No obstante, los binoculares del Titanic habían sido guardados en un compartimento especial y la única persona que tenía la llave de casillero era el segundo oficial David Blair, quien fue reemplazado. Tenía tanta prisa de abandonar el barco que se olvidó de entregar la llave a su reemplazo. Este fatal olvido fue descubierto solo 3 días después, cuando el barco ya estaba en el mar. Si la tripulación hubiera tenido los 10 binoculares, habrían notado el iceberg antes y hubieran tenido el tiempo suficiente para evitar el choque. Quizás el accidente también podría haberse evitado si el barco no hubiera estado viajando por encima del límite de velocidad. Iban atrasados y esto era inaceptable, porque esto podía arruinar la reputación del Titanic. Es por eso que la nave se movía a una velocidad mucho más alta para la cual fue diseñada. Otra negligencia criminal estuvo relacionada con los botes salvavidas. Para poder contener a todas las personas que viajaban al bordo del Titanic, necesitaban alrededor de 60 botes salvavidas, pero al diseñador Alexander se le ocurrió equipar al barco con solo 48 botes. Finalmente el número se redujo aún hasta 20. Esto se hizo simplemente por razones estéticas, vaya, ya que se veía demasiado saturado con 48. Estos 20 botes podrían albergar solo a un tercio de todas las personas en el barco. Sorprendentemente, una cantidad tan insuficiente de botes salvavidas técnicamente era legal. Según las leyes de la época, el número de botes salvavidas no dependía del número de pasajeros, sino del tonelaje del barco. Además, en el momento de la construcción del Titanic, los ejercicios con botes salvavidas eran prácticamente habitual de los transatlánticos. De esta manera, la tripulación podría haberse preparado en caso de un accidente, pero este tipo de simulacros nunca tuvo lugar en el Titanic. El capitán Edward John Smith canceló los ejercicios previstos la mañana del día en el que se hundió. Nadie sabe las razones de esa decisión, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que otros barcos habían estado transmitiendo advertencias sobre el iceberg flotando en esa zona. Quizás esta es la razón por la cual la tripulación tardó más de media hora en lanzar los botes salvavidas en lugar de los 10 minutos estándar. Algunas personas también culpan al capitán Smith por permitir que los primeros lotes de botes salvavidas se quedaran medio vacíos. El primer bote, con solo 65 asientos, llevaba tan solo a 27 pasajeros, porque no estaban llenos al principio. Las personas no querían abandonar el barco porque no se daban cuenta de su verdadero peligro. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su primer examen de navegación. Eventualmente lo pasó, pero quién sabe, también quizás esto jugó un cierto papel en el desastre cuando el Titanic se estaba hundiendo. La tripulación envió varias señales de socorro. Sin embargo, el barco que navegaba cerca, el SS Californian, ignoró las bengalas de emergencia disparadas en el cielo. Negligencia criminal, una cadena trágica de coincidencias, el fuego o el hielo. Lo que fuera, esa desgracia cobró las vidas de cientos de personas y aún mantiene las mentes de los científicos muy ocupadas. Y hasta aquí con historias verdaderas. No te olvides de darle me gusta y compartir con todos tus amigos, familiares y absolutamente todo el mundo de Facebook. Y si no, por lo menos hazlo por este gato. Me despido, pero si antes, por favor suscríbete en el icono de este canal. Adiós, y esto fue La Comarca de Gris.